Hoy hablamos de un tema que nos preocupa y mucho, que tiene que ver con el impacto de la inflación, sobre todo en aquellos que menos tienen y que ya se ve reflejado en cambios de hábitos en la alimentación, nada más ni nada menos. A propósito de este tema, el Centro de Almaceneros de Córdoba llevó adelante recientemente un informe a nivel nacional, preguntando una serie de cuestiones que tienen que ver con este tema y vamos a analizarlo ahora y a ver cuáles son esas variables y las perspectivas. Y ya nos acompaña Vanessa Ruiz, quien es gerente del Centro de Almaceneros. Gracias, Vanessa, por aceptar la invitación. No, por favor, buenas noches, mucho gusto, Ariel. Gracias por venir. Bueno, gracias, la verdad. Bueno, a nivel general, ¿cuáles son los resultados más importantes que demostró este informe, este análisis hecho a nivel nacional? Es así, 4.800 encuestas de hogares realizadas desde nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias, una realidad que ya comenzó a aparecer un tiempo antes. En nuestros informes mes a mes, cuando hacíamos las encuestas de hogares, comenzaba a aparecer en las familias el recorte de ingestas. Y esto era el dato más preocupante, porque para ponerlo en contexto, venimos de una serie de cambios, ¿no? En 2014 y 15 hubo migración a segundas y terceras marcas, luego en el 2016 y 17 la migración desde los productos de mayor cantidad de proteínas a los de hidrato de carbono, pero hoy, actualmente, comenzaba este recorte de ingestas. Es por ello que, obviamente, merecíamos poder dar la oportunidad de visibilizar esta realidad y, por supuesto, esto era a nivel nacional. Es por ello que cuando plasmamos todos estos estudios, primeramente lo hacemos en un segmento de 6 grupos, porque obviamente esto es medido por escalas de ingresos, ¿no? Cómo se repercute la alimentación en la Argentina por escala de ingresos. Lamentablemente, algo muy asociado, ¿no? Lo que está pasando con los ingresos de la familia, principalmente por un mal de la Argentina, claro, la inflación. Exacto, sí. Y en esa escala de ingresos, ustedes tienen bien clarificado cómo va impactando la inflación en función de los distintos niveles de ingresos. ¿Y cuáles son las conclusiones? Bueno, desde el segmento que consumen ingresan hasta 60.000 pesos, lo segmentamos en 6 grupos, hasta el que ingresa 160.000 pesos. Bien. Siempre vamos a hablar de una familia de 4 integrantes, 2 adultos, 2 menores, y para poner el parámetro vamos a decir lo recomendado por INDEC. Estas familias tienen que consumir 168,43 kilogramos de alimentos y 53 productos que componen la canasta básica alimentaria. Bueno, obviamente, quienes se asemejan a la teoría es el segmento que ingresa hasta 140, 160.000 pesos, pero las mayores modificaciones son en el segmento de menores recursos. Acá se consumen 140 kilos de alimentos, o sea que estamos hablando de un importante recorte, y 21 productos tan solo. Empezamos a ver, claro, cuando las familias tachan, así como uno va a comprar y algunas cosas las va tachando de la lista porque está muy caro, lamentablemente estas familias lo emplean, pero para lo que es consumo de carne. Y prácticamente el 70% de sus ingresos se destina para estos productos de la canasta básica alimentaria, ¿no? Canasta básica que resulta insuficiente, porque si se ingresa hasta 60.000 pesos, casi 40.000 pesos se tienen que gastar en alimentos y lamentablemente haciendo modificaciones. En este segmento prácticamente no hay ingesta de carne vacuna, ha desaparecido la carne vacuna. Se consumen alitas, carcasas, menudos de pollo, y si es carne vacuna, la carne molida común. ¿Qué permite la carne molida común? Comprarla por importe, ¿no? 200, claro, 300 pesos, con eso algún guiso. También, si nos vamos al segmento de frutas y verduras, las frutas han desaparecido. Incluso entre los que ingresan hasta 60, 80 y hasta 100.000 pesos, prácticamente la fruta desaparece de la dieta de estas familias. ¿Y qué se consume? Cebolla, papa, tomate envasado, zapallo, y también el otro gran segmento de mucho recorte y que va a impactar en algo que es en los lácteos, ¿no? Y esto también impacta en el futuro con la editorial, Roberto, que decías, impacta en la educación. Claro. Porque a nuestros niños les están faltando nutrientes, ¿no? Esto también es condenarlos a largo plazo, porque lo requerido son 25 litros de leche y en el segmento de hasta 60.000 pesos se consumen
9 litros. 9 litros. Claro, 9 litros tan solo. Una baja muy notoria. Y hablamos tan solo de leche, Claro. ¿no? Ni, digamos, queso, ni flanes, ni yogures. Vos mencionabas recién que las familias fueron tachando, ¿no? Las de menores ingresos, pero llega un momento que no se puede más, y es ahí donde aparecen otros datos también relevantes, muy llamativos, esto de que se acentúa el hecho de que hay familias que ya, bueno, empiezan a saltear comidas. Empieza el recorte de ingestas, esto que había comenzado como un dato preocupante a aparecer hace unos meses, y lo vamos a poner en números, ¿no? Es una realidad que los adultos dejan de consumir alguna de sus comidas en pos de dejarle ese alimento para los niños. Y es ahí donde vamos a ver que en el segmento de adultos el 82% no desayuna, Mirá. el 42% no almuerza, el 74% no merienda y el dato más doloroso es que el 86% no cena. Y esto, si lo trasladamos al mismo segmento de menores, vamos a observar, también acá hay muchos datos muy preocupantes, el 73% de los niños no desayuna, no almuerza el 36%, no merienda el 79% y no cena el 58%. Altísimos los números. Muy alto. Realmente, y esto dato también lo vamos a confrontar cuando vemos en el análisis de consumo de azúcar, yerba e infusiones. Estos consumos prácticamente se han duplicado de acuerdo a lo recomendado por INDEC. El consumo está duplicado. ¿Qué significa esto? Que se sigue con el mate pelado, sin la ingesta de sólidos, o se inicia el día de esa forma, ¿no? O una infusión, un té, un mate cocido, pero bueno, se continúa con eso en pos de o dejarle a los pequeños, o bueno, o porque hay que elegir, y generalmente se elige el almuerzo y no en todos los hogares. Verdaderamente es el dato más preocupante luego de hablar de inflación, de un gran volumen de números, ¿no? Pero sobre todo, siempre nosotros decimos, detrás de estos números están las familias. Y bueno, realmente el otro dato preocupante es cómo acostarse con hambre y Claro. sobre todo, hablando de una Argentina en los cuales si estamos globalmente atravesando una guerra, la Argentina tiene los recursos, es productora. Totalmente, claro. Sí. Todos nuestros alimentos se abastecen desde la misma Argentina. Claro, sí, sí, tal cual. Y en función también de la cercanía que tiene el centro con los almaceneros, que son la primera línea de contacto con esa persona que en el barrio va y compra, ¿qué hábitos están ustedes identificando en eso de llegar y comprar como se puede? ¿Qué conclusiones sacan de eso desde el punto de vista también de los comerciantes, ¿no? Bueno, ya el mes pasado habíamos medido prácticamente un 7% de caída en las ventas, 7,63% en caída de las ventas. Y esto está íntimamente relacionado a la realidad de las familias, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo y cómo se han modificado los hábitos de compra y de consumo. Porque si bien se reflejan estas caídas de los que hablábamos recién, aparece el formato de una familia muy endeudada que compra sus alimentos con tarjeta. Bueno, eso es un problema porque se hacen después... Eso es un problema porque el alimento se acaba. Claro, se consume. Y se compra en cuotas, o sea que en algún punto esas tarjetas también se agotan, ¿no? Claro. Y si bien los gobiernos han reforzado, si se quiere, planes, la tarjeta alimentar principalmente, son insuficientes, ¿no? Y en este formato de compra también se compra por monto. La familia, su alimento se ve dictaminado por el bolsillo. Claro. Entonces, si hay un alimento que se escapa en sus costos, vamos a poner un ejemplo que sucede en prácticamente todos los hogares, un trozo de queso directamente se tacha, porque hoy algunos productos son lujosos en las mesas familiares. Claro. ¿Y qué pasa con... sabemos que es difícil que se implemente en el comercio chico, pero ¿qué pasa precisamente con estos planes de gobierno que van con precios justos, precios cuidados, que habitualmente se ven en las grandes cadenas, pero en los comercios de cercanía prácticamente no llega? Programas que son insuficientes, ¿no? Y nosotros son programas rancios, o sea, no, realmente no van a mover un solo amperímetro. Claro. Ya hay una fuerte resistencia desde las mismas empresas en que no van a poner el precio, un preimpreso. Claro. Y sobre todo, también sabemos las distintas estrategias que tienen las empresas para saltarse estos programas, ¿no? Claro. El aditamento de vitamina, de zinc, de gramaje. Sí.
1 gramo suelen cambiar para saltearse el código. Claro. Y vemos que todas estas medidas que se han implementado, bueno, con los números de la inflación y del incremento de la canasta básica alimentaria, verdaderamente son lapidarios. O sea, vemos que el gobierno no está apuntando verdaderamente a contener la inflación. No, y además, bueno, cuando asumió este gobierno, sin duda que veníamos de una época difícil con el gobierno de Macri, donde también había sentido el impacto a la sociedad en lo económico. Este gobierno asume y se hace hincapié en un plan nacional de alimentación para tratar había de... puesto, ¿te acordás? La mesa del hambre. Claro, Que se exacto. reunió una vez, ¿no? Bueno, Una mesa de hambre para pocos y tuvo... con muchas caras. Exactamente. Claro, y hoy, al cabo de este tiempo, fue en detrimento de la sociedad y se empobreció aún más la gente, ¿no? Totalmente, no ha sido suficiente una mesa que sirvió para la foto y nada más, y también con un secretario de Comercio que está hoy más abocado en conseguir figuritas que en conseguir alimentos, ¿no? Eso es brutal. Sinceramente, 2 horas y media estuvo el secretario de Comercio con una foto girando figuritas por todos lados, cuando hoy deberíamos estar hablando de cómo hacer para que las familias consuman más leche, cómo se puede articular para que se consuma más verdura, para ver cómo la inflación puede bajar, o desde la institución, hace mucho tiempo que venimos proponiendo la quita del IVA a los alimentos, a estos 53 productos de la canasta básica alimentaria. Creo que en algún país de Latinoamérica, no sé si Chile o cuál, a esto que usted dice, señora, de los alimentos básicos, se les quitó el IVA. Es que, para abaratar costos. Es más, muchísimos países implementaron en este contexto de pandemia, en esta post-pandemia. Después, obviamente, estamos a nivel internacional con inflación, no a estos números, pero se implementaron distintas políticas. Bueno, las políticas o la tan mentada guerra contra la inflación realmente acá no funcionan. Vanessa, y ya para terminar, con estos números y con las mediciones que ustedes hacen mensualmente de cómo impacta realmente la inflación, ¿qué panorama avisorás para los próximos meses? Estamos llegando a la época más dura del año, fin de año. ¿Qué avisorás en cuanto a esto que estamos viendo de este empobrecimiento de la sociedad? Bueno, nos preocupa porque esta inflación realmente es alta. Vamos a llegar a los 3 dígitos, un 100% de inflación. Estamos entrando ya al último segmento donde históricamente es inflacionario y sobre todo mientras más se le inyecte, más bonos, más paritarias, esto también empuja hacia más valores de inflación. Va a impactar el recorte de las tarifas, el recorte en los subsidios de las tarifas, va a impactar en los hogares que también van a disponer de menos dinero para enfrentar una canasta básica alimentaria. Por ahora, verdaderamente, nos preocupa aún más que el gobierno no implemente absolutamente nada por contener la inflación. No, y además, en este contexto en el cual se tienen que cumplir ciertas metas con el Fondo Monetario Internacional, donde se van recortando, bueno, como hablaba Roberto recién en educación, algo que inadmisible, pero se avisoran más recortes. La verdad que el panorama también viene siendo bastante preocupante, ¿no? Lo más delicado, y frente a otras respuestas de otros países que apuntan no a educación y a alimentación, bueno, este país está haciendo oídos sordos a lo fundamental, que bueno, para ellos hoy lo fundamental no estaría pasando por la mesa de las familias.